Shalem y una bienvenida para todos. Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Gesir veremos el tema Gesir y el secreto para vencer el mal. ¿Por qué el Creador permite el mal? ¿Por qué el mal no se puede destruir en este momento? ¿En el milenio habrá muerte y reproducción? ¿Quiénes son los dos testigos de revelaciones? Todos esos detalles claves los desarrollaremos en esta enseñanza. Iniciamos con las definiciones. Hoy estamos en el Shabbat de Gesir. ¿Qué significa Gesir? Gesir viene de la raíz Hasir, que significa encerrar, cerdo. ¿Quién es el personaje que le gusta encerrar o rodear y a la vez se identifica con un cerdo? Es nada menos que Hasatán y sus secuaces, los espíritus inmundos que aman la inmundicia. Entonces vamos a hablar de Hasatán y del peligro que corre si lo ignoras. Hay personas que dicen: déjate de preocupar del diablo, preocúpate solo de tu emuná. Eso parece lógico, pero esa perspectiva te puede arruinar la vida, porque usted puede tragarse ese cuento y va a ver a Hasatán como un ser insignificante, casi inservible, un cero a la izquierda, y por subestimar al diablo puedes tener serios problemas en tu vida y llegar incluso a caer en la ruina. Pero tampoco vamos a caer en el terreno de entronizar a Hasatán y colocarlo como un ser invencible que hay que tenerle pánico. Ninguno de los extremos es bueno, ni subestimarlo ni tampoco engrandecerlo, pero hay que reconocer que este ser existe y es capaz de destruir la vida de millones de personas. Si no fuera importante, el Tanakh no hablaría de él. Muchas personas han cometido el error de anular a Hasatán al punto de decir: el diablo, ¿qué diablo? Ese tipo no existe. ¿Qué más no quiere Hasatán para pasar desapercibido y tener el campo abierto para hacer lo que mejor sabe hacer: robar, matar y destruir? A la gente no le gusta escuchar del diablo, pero déjame decirte que si no fuera importante, Yahweh no nos advertiría contra él. Muchos en su vida Harruajín se estancan porque no reconocen el peligro en que están y bajan la guardia. No ignoréis las maquinaciones del diablo, dijo el Sheliach Shaulo. ¿Por qué cree que dijo eso? Por gusto no fue. Hasatán fue capaz de engañar a la humanidad entera, empezando por Adán y Java. Engañó a Java muy fácilmente. ¿Cuál fue el error de la mujer? Escuchar a quien no debía. Ese fue el error, ponerse a conversar con quien no tenía que conversar. Aprende a cerrar los oídos a la voz del diablo si no quieres tener problemas, amigo. Muchos cometen el mismo error de Java. Primero están bien, conocen las sendas hebreas y luego se ponen a escuchar cosas que no debían y terminaron yéndose por la tangente. ¿Cómo te engaña Hasatán? Él no va a venir a engañarte con un libro de brujería. Él va a usar el propio Tanakh para engañarte. Por ejemplo, ¿qué le dijo al Mashiach? Escrito está, escrito está. ¿Y qué le dijo a Java? Con que Elohim ha dicho, con que Elohim ha dicho. Hasatán siempre pone en tela de juicio la palabra de Yahweh y por ende la dignidad del Creador. Yahweh y su dignidad en su palabra es una sola. El Creador mantiene su palabra. Su palabra es dignidad. ¿Has escuchado esa frase famosa? Palabra de honor, palabra de honor. Es decir, que tu palabra vale más que un pedazo de papel. Para el mundo, un papel es lo que vale, pero para nosotros, los siervos de Yahweh, nuestra palabra vale por encima de todo. La palabra de un siervo de Elohim tiene autoridad. Ahora bien, Hasatán es el enemigo de nuestra Neshama. Él está en una guerra contra ti, aún si lo niegas y te haces el loco. Él tiene como objetivo militar todos los días, a cada hora, a cada minuto y segundo. No deja de acechar. Mira, amigo, ¿usted cree que Hasatán respeta algo? El mismo Mashiach fue tentado en pleno periodo de ayuno. El Mashiach estaba 40 días ayunando y vino Hasatán y le tentó. ¿Y tú crees que te va a respetar a ti?
Si a Yahshua el ungido de Yahweh no le respetó, mucho menos nos va a respetar a nosotros. Y el mismo Bri Hadashah dice, después de haberle tentado, lo dejó por un tiempo y luego volvió. Hasatán a veces te va a dejar tranquilo por un momento, pero hasta entonces está preparando una nueva estrategia y un nuevo armamento para volver y lanzarse contra ti. Él no está descansando, amigo. No es que el diablo se fue a Cancún y está bebiéndose agua de coco debajo de una palmera. El diablo no pierde el tiempo en pachangas. Él quiere destruir a los siervos auténticos de Yahweh. Él no tiene problemas con los calientasillas. Con ellos no tiene problemas. Es más, los aplaude porque los utiliza como cizaña para destruir a otros. Entiendan bien eso. La gente se ríe del diablo. El diablo, ese tipo da risa. Pero el día que te tumbe se va a reír a carcajadas de ti. Cada persona que él hace tropezar es un trofeo para Hasatán. Después de hacerte tropezar, va y se mata de risa y encima va y te acusa delante de Elohim. Así de cochino es Hasatán. Te empuja al pecado y luego te acusa. Uno de los principios con los cuales Hasatán mejor se ha manejado es hacer creer al mundo que él no existe. Esa es la más grande mentira que él inventó. Yahshua lo llama ladrón. En Yahuanán dice que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. ¿Qué cosa es lo primero que te roba? ¿Usted cree que Hasatán está interesado en quitarte tu casa, tu carro? No. A Hasatán lo que le interesa es robarte tu emuná en Yahweh Elohim. Quiere quitarte tu emuná. Quiere quitarte tu ahabá por Yahweh. Quiere quitarte la tikvá en las promesas del Creador. Y cuando logra robarte esas tres cosas, emuná, ahabá y tikvá, literalmente Hasatán te mató en sentido ha-ruajín, te neutralizó. Luego Yahshua dijo en una ocasión, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Por qué cree que dijo eso? Porque nosotros vamos a enfrentarnos cara a cara con Hasatán y sus secuaces. Cada vez que usted proclama la Besorá y gana una Neshama para Yahweh, eso es un puñetazo en la cara de Hasatán, y él no va a decirte lo agradezco, muy amable, sino va a querer cobrárselo a como dé lugar. Por eso a veces sientes mucha opresión del diablo. Ahora, en este punto vamos a darles un dato interesante. Las traducciones de las Biblias no son perfectas. El Tanakh es perfecto en el idioma original, ahí no hay problema, pero la traducción tiene errores. Por ejemplo, en el Padre Nuestro que nosotros leemos en Mateo, hay un error garrafal de traducción. El texto en la Reina Valera dice, no nos metas en tentación. Eso es un error de traducción terrible, brutal error. Es una herejía, porque Yahweh no tienta a nadie ni es tentado por nadie. Tengan muy claro eso. Yahweh no tienta. Entonces, ¿qué pasó en la traducción que dice no nos metas en tentación? Hubo un error, amigo. Existen 4 tipos de griego. En el griego jónico la palabra dice empujar a la tentación, pero en el griego tolomaico, que es el que se usó para el libro de los Romanos, la misma palabra griega significa no nos dejes caer en tentación. En el idioma normal griego jónico es empujar a caer, y en el griego alto, el tolomaico, es evitar a que caigas. Por ejemplo, en portugués la palabra exquisito significa asqueroso, pero se escribe igual que en el español, pero significa lo contrario. Aquí en este texto de Mateo pasa lo mismo. Miren bien cómo una palabra escrita igual en otro idioma significa lo contrario. A eso se le llama en gramática falsos amigos, cuando una palabra significa lo contrario en otra lengua, y aquí pasa lo mismo. La Reina Valera embustera dice, no nos metas en tentación. Yahweh no puede meter en tentación a nadie. El que mete en tentación es Hasatán o tu propio corazón, pero no Yahweh Elohim. Y encima existe otro error de traducción en el mismo verso. ¿Cuál es? Es la frase, y líbranos del mal. El mal es muy abstracto. En el original dice, y líbranos del maligno. Ahora sí se entiende el texto. Por tanto, el texto restaurado del Padre Nuestro sería el siguiente.
fuerte, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del maligno. Tan importante es este tema que Yahshua lo personificó al maligno en la plegaria más importante para sus discípulos. Líbranos de Hasatán, dice literal, es decir, un error de traducción puede crear una falsa interpretación. Continuemos. Hasatán agarra tu mente y puede desbaratarte, anularte por completo. ¿A través de qué? A través del miedo. Sentir miedo es normal y de hecho es la consecuencia del pecado. Por ejemplo, cuando Adán y Java pecaron, dice que se escondieron. La pregunta es, ¿por qué? Porque tuvieron miedo. ¿Y Yahshua qué dijo? No teman, soy yo. No teman, yo estoy con ustedes. No teman, siempre les ayudaré. No teman, no teman, no teman. ¿Por qué Yahweh dice tanto no teman? Porque el miedo te paraliza. Amigo, cuando el miedo te controla, quedaste ahí. ¿Cuánta gente en la vida fracasó por tener miedo? Miedo al mañana, un miedito por aquí y otro miedito por allá, y quedan paralizados por completo. Cuando tienes miedo te pierdes grandes bendiciones en la vida por cobarde. ¿Y quién les infundió la cobardía? Es Hasatán. Pero a nosotros Yahweh no nos dio un ruach de cobardía, sino de Ahavá, poder y dominio propio. Ahora leamos el siguiente texto para conectar algo interesante. Segunda de Corintios 2 del 10 al 11 nos dice: y al que vosotros perdonáis yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Mashiach, para que Hasatán no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Dónde trabaja el diablo? En la falta de perdón. Ese terreno es ganado por Hasatán. En ese terreno Hasatán te va a ganar sí o sí, en la falta de perdón. Donde hay rencor, Hasatán gana. Cuando tú perdonas, el diablo queda neutro, no puede hacer nada. Por esta causa Shaulo perdona a un pecador en Corinto. Dice: perdónenlo, yo también ya lo he perdonado. ¿Qué hubiera pasado si Shaulo o toda la asamblea no perdonaba? El diablo los revolcaba a todos, así de simple. Donde hay rencor y falta de perdón, Hasatán te va a reventar como no tienes idea. Pongamos un ejemplo. En un matrimonio el marido y la mujer están peleados, no se hablan, pasan días, pasan semanas, no se dirigen la palabra. Ahí puedes ver platillos voladores, cucharas y platos. Amigo, Hasatán va a entrar en ese hogar y los va a destruir a los dos. No importa qué tan creyentes sean, los va a destruir y te lo puedo asegurar. Y a los hijos ni hablar. Hasatán va a arrasar con todo. Los va a despedazar. ¿Por qué? Porque no quisieron perdonarse. Tengan mucho cuidado, amigos, porque donde hay amargura y falta de perdón, Hasatán trabaja a sabor y placer. Esa es su cancha. En ese terreno es invencible. Nadie, por más creyente que sea, le puede ganar en ese terreno. ¿Y tú, cómo estás con tu marido o esposa? Es tiempo que le perdones, o caso contrario ya sabes lo que te espera. Revelaciones 2 dice: no temas nada de lo que vas a padecer. Inevitablemente vamos a padecer, eso no se puede evitar. Luego dice: he aquí Hasatán echará a algunos de ustedes en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Esto es clave. Algunos en los tiempos en que se escribió esta carta fueron a la cárcel física, pero ahora no está hablando de una cárcel física solamente. Hasatán te puede meter en una cárcel Harruajín, que es peor. Por ejemplo, él puede meterte en un problema serio. Puede ser un problema de salud o puede crearte un buen problema. Puede usar gente para fregarte la vida hasta torturarte. Hasatán no te va a dejar sentado quieto en la celda. Te tortura ahí adentro. El Tanakh dice que es homicida. ¿Qué es un homicida? Es un masacrador. Hasatán te hace sufrir en la celda, te aflige. Levanta a tus hijos en contra tuya. Levanta a tu esposo o marido en contra tuya. Levanta a toda la asamblea en contra tuya. Él tiene capacidad de poner a todos en tu contra. ¿Y cómo te sientes? Shaulo dijo: todos me han abandonado, pero Yahweh es
estuvo a mi lado. Amigo, te pueden dejar todos. Toda la asamblea te puede abandonar, pero Yahweh nunca te dejará. ¿Cuánto tiempo Hasatán tortura? Revelaciones dice 10 días, pero hay gente incluso que está torturada por años. ¿Cuántos años fue torturado Job? Hasatán lo torturó 7 años. La prueba de Job duró 7 años. No fue una pruebita de un día. 7 años sufrió, fue masacrado, pero era una prueba de purificación para su bien. Ahora vamos a hablar de los dos testigos y de cómo Hasatán los va a matar. Comencemos leyendo el verso base. Revelaciones 11 del 3 al 4 nos dice: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Elohim de la tierra. Los dos testigos profetizan por 1260 días, o su equivalente 42 meses o 3 años y medio. ¿Quiénes son estos dos testigos? Más adelante lo veremos. Yahweh nunca dejará ni ha dejado a la humanidad sin palabra, porque no solo de Lejen vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. El Creador siempre levanta y sustenta siervos suyos para que den testificar de la verdad a los que están en las tinieblas. Nunca, ni siquiera en los tiempos más remotos, tristes y complicados de la historia, Yahweh calló. Siempre Él habló por medio de alguien, usó la vida y la boca de alguien para testificar de su existencia y de su propósito con la humanidad. Y esta regulación tampoco será alterada en los tiempos de la tribulación. Para comprender a los dos testigos es necesario primero hablar del tercer templo. La construcción del tercer templo no va a durar 3 o 4 años, sino este templo será prefabricado. Dicen que va a tardar unos 90 días en ensamblarse rápidamente. Va a tener planchas de oro y van a armarlo rápido. ¿Qué están esperando? Que las Naciones Unidas le llamen al primer ministro del Estado de Israel y le digan: primer ministro, pueden meter maquinaria, albañiles, materiales de construcción y levanten el templo lo más rápido que puedan. Eso está faltando. Por ende, el Estado de Israel no puede hacer nada en este momento, porque ni las Naciones Unidas ni el primer ministro ha dado la orden. La pregunta es: ¿qué cosa están esperando para levantar el templo? La firma del acuerdo que garantice la paz entre musulmanes y el Estado de Israel, porque si en este momento se empieza a construir el tercer templo, a los 5 minutos se desata la tercera guerra mundial, sin exagerar. Los musulmanes se levantan y atacan con todo. ¿Por qué? Porque ellos creen que ese lugar, la explanada del templo, es lugar sagrado para ellos. Lo llaman Al-Qud, que significa la sagrada. Los musulmanes ahí adoran a su Dios Alá y dicen que su profeta Mahoma subió desde ahí en caballo blanco para arriba. Es decir, el Islam dice todo lo contrario a las escrituras. Si el Tanakh dice que el Mashiach vendrá ahí en caballo blanco, en cambio estos musulmanes dicen que Mahoma, su profeta, se fue al cielo en caballo blanco con alas. Eso creen ellos, que su profeta Mahoma se fue vivo al cielo en un caballo blanco. Por eso la mezquita de la roca es para ellos el lugar más sagrado que existe. Y si alguien se mete con la mezquita, se arma la peor guerra de la historia. Ahora bien, el Estado de Israel será engañado con un falso acuerdo de paz con el mundo islámico, que al final solo va a durar 3 años y medio de acuerdo a las profecías. Pero el acuerdo será firmado para 7 años de duración, pero a los 3 años y medio se acabó. Cuando eso suceda comenzará la gran tribulación. Ahora, ¿qué adelantos ha hecho el Estado de Israel para construir el tercer templo? Demasiados adelantos. Si usted ha visitado la página web oficial del Instituto del Templo, habrá podido ver que casi tienen todo listo para construir el tercer templo. Por ejemplo, tienen la corona de oro que portará el Cohen Gadol del tercer templo, con la inscripción en hebreo Kedushá le Yahweh, que significa apartado para Yahweh. También el Instituto del Templo tiene listo la vestidura completa del Cohen Gadol y del resto de los Kohanim
que ministren en el futuro templo. Escuche el siguiente dato interesante. 15 millones de dólares cuesta la ropa del Cohen Gadol, una joya de la más alta pureza y calidad. Todo está absolutamente preparado. Falta una cosa, dicen ellos: el Arca de la Alianza. ¿Dónde está el Arca de la Alianza? Desapareció cuando el primer templo fue destruido en el año 586 antes de la era común. ¿Dónde está el paradero del arca? Una tesis dice que está en Etiopía, que los etíopes se llevaron el arca para allá. Falso. No es el paradero del arca. Está descartado. Nadie se cree esa fábula. Escuche el siguiente dato. Han sacado fotos satelitales algunos investigadores y dicen que el arca está debajo de la mezquita de la Roca, y el Estado de Israel en este momento no puede acceder ahí. No pueden acceder. En su intento se arma una guerra. ¿Quién colocó el arca en ese lugar? El libro de los Macabeos menciona que fue Yirmeyá. Investigadores recientes muestran que efectivamente el arca está debajo de la mezquita, y eso lo confirmaron a través de fotografías satelitales, las cuales no han sido difundidas al mundo porque el Estado de Israel lo guarda como un secreto de Estado. El gobierno tiene prohibido difundir esas fotografías, pero se sabe que el gobierno de Israel en sus más altos mandos tiene en su poder imágenes de altísima fidelidad que demuestran que el arca está ahí adentro. Los musulmanes no quieren dejar sacar el arca porque saben lo que implica su destrucción. Mientras el arca estaba en manos del pueblo del Creador, eran prácticamente invencibles. Y la única vez que el arca fue robada, mire lo que le pasó a los filisteos. Les vino una plaga de ratones y tumores malignos. Tener el arca a quien no debe le trae problemas. Agarrar un objeto sagrado sin autorización te destruye. Pero aquí hay un detalle clave. ¿Es imprescindible que el arca de la alianza esté en el tercer templo para avalar? No, porque en el segundo templo, cuando el Mashiach vino a proclamar, no había arca adentro del templo. Por tanto, el tercer templo tranquilamente podría funcionar sin el arca de la alianza, lo que implica que la mezquita de la Roca podría permanecer en pie durante la época del tercer templo. Ahora hablemos de un objeto que portaba el Cohen Gadol. Se trata del Urim y el Tumim. ¿Qué eran estas piedras? Eran piedras que botaban luces al aire y formaban letras en el aire, y el Cohen podía leer el texto como en el periódico. Los Kohanim podían leer un texto entero literalmente. Es así como funcionaba el Urim y el Tumim, piedras de luz. La palabra Urim viene del hebreo Or, que significa luz. Piedras que botan luz. Impresionante. Yo no sé si usted vio que cuando un conferencista no puede llegar a tiempo a un lugar, habrá visto usted que lo ponen ahí en tercera dimensión. ¿Ha visto usted eso? Ahora con la tecnología pueden proyectar un holograma de una persona en vivo y en directo. ¿Será lo que la bestia haga para hablar y hacer matar a todo aquel que no la adore? Hace años atrás el presidente de Turquía no pudo llegar a una ceremonia y apareció en vivo y en directo, pero no en cuerpo de carne y hueso, sino con cuerpo virtual o digital. Una luz emergió desde el piso y apareció el presidente y empezó a hablar y escuchar. Incluso podía responder preguntas. ¿Hasta dónde ha llegado la tecnología? Esas son imágenes en tercera dimensión, conocido como hologramas. Si eso puede hacer el hombre de hoy en día, imagínese lo que hará el anti-Mashiach. Regresemos al tercer templo. ¿Qué va a ocurrir? El Estado de Israel firmará la paz con el mundo musulmán y el templo será levantado, se reconstruye, y lo primero que se hará en ese templo, ¿qué es? Sacrificar la vaca roja o alazana. Esa vaca será sacrificada, pero esa vaca había desaparecido en el mundo entero. No había por ningún lado.
Siglos enteros la vaca desapareció hasta que hace poco apareció nuevamente, señal que el tercer templo está a las puertas. Las cenizas de la vaca roja se mezclaban con agua del estanque de Siloé. Tomaban un frasco de oro y mezclaban las cenizas de la vaca con agua y formaban el agua de la purificación. Con esa agua el Cohen salpicaba a los coanín y levitas, y a partir de ese momento los purificaba y los habilitaba para que puedan ejercer su ministerio en el templo. Es decir, si no hay vaca roja, de nada sirve el tercer templo. Si no hay vaca alazana, no hay coanín purificados que ministren. Pero ahora, en estos tiempos, ya existe vaca roja en Jerusalén. Solo falta el templo. Eso quiere decir que en cualquier momento se empieza la construcción del tercer templo. Hacen el acuerdo de paz y comienzan todo. Ahora la pregunta: ¿en qué momento de la historia aparecen los dos testigos? Al comenzar la tribulación, aparecen en Jerusalén y se arma una batalla 2 contra 2. Yahweh envía a los dos testigos y Hasatán hace lo mismo. Manda al antimashía y al falso profeta. Será una lucha tremenda. Será tan tremendo que estos dos testigos son comparados con dos olivos. Del olivo, ¿qué se saca? Aceite. ¿Y qué simboliza el aceite? Unción. Son dos ungidos que alumbrarán a toda la tierra. Son las dos menorot que están en pie delante del Elohim de la tierra, dice Revelaciones. Si alguno quiere dañarlo, sale fuego de su boca. Tremendo. Cuando habla del fuego, está hablando en sentido Harruajín, porque la palabra de Yahweh es fuego. ¿Qué dijo Yirmeyá? Tu palabra era como fuego dentro de mí, como martillo de fuego que quebranta la roca. Yahshua mismo compara su palabra como fuego purificador, lo que significa que cuando los dos testigos abran la boca, va a salir palabra pura de Yahweh Elohim que va a quemar las conciencias de la gente, va a hacer arder la conciencia de las personas. Luego dice: estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿Quién hizo eso en la historia? Fue Eliyá. Él hizo plegaria y el cielo se cerró por 3 años y medio y no hubo lluvia. Volvió a hacer plegaria y descendió la lluvia. Es decir, Eliyá tenía autoridad sobre el cielo. Luego dice: tienen autoridad para convertir las aguas en sangre. ¿Quién hizo eso? Hemoglobina pura, todo el Nilo y los arroyos en sangre. Era sangre literal. ¿Quién hizo eso? Fue Moshe. Sigamos leyendo. Y tienen poder para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Quién hizo eso? Moshe. El faraón, cada vez que lo veía entrar en su palacio, decía: ahí viene la plaga. Lo único que Moshe le dejaba a faraón eran plagas. Luego dice: cuando hayan acabado su testificar, es decir, 3 años y medio o 1260 días, Elohim les va a decir: muy bien, muchachos, terminaron su proclamación final del primer tiempo. Sigue diciendo: la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Es decir, la bestia se da el lujo de matar a los dos testigos. En ese momento sus cadáveres estarán expuestos en la plaza de la grande ciudad, que en sentido Harruajín se llama Sodoma, por la homosexualidad y el lesbianismo, y Egipto, por toda la hechicería y la opresión demoníaca. La gran ciudad no es otro que la ciudad de Jerusalén, donde Yahshua fue sacrificado. Es decir, todo el epicentro de esta profecía es Jerusalén. Y aquí viene algo interesante. El texto dice: y los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. La pregunta es: ¿cómo es que ellos pueden ver estando en lugares geográficos lejanos y distintos al Medio Oriente? ¿Qué les permite a ellos ver? Mi amigo, con razón dijo Daniel: la ciencia se aumentará. Hoy en día usted puede ver todo el acontecer mundial con un simple aparato llamado celular. Se mete en Facebook y usted puede ver transmisiones en vivo de lo que está pasando en cualquier punto del planeta. Todos los medios televisivos al mando del antimachía transmitirán a todo el mundo en todos los idiomas diciendo:
Los dos profetas que estaban atormentando el mundo entero con sus plagas fueron ultimados por órdenes de nuestro líder, nuestro Dios. Así lo van a presentar, no lo van a llamar Antimashia, sino ellos lo llamarán su Dios, porque las escrituras dicen que el hombre de pecado se hará pasar como Elohim. Los moradores de la tierra dirán, nuestro Dios mató a estos sinvergüenzas. Así van a estar diciendo. Pero después de 3 días y medio, boom, resucitarán y subirán al cielo. Luego dice, no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Los van a dejar en exposición pública a los 2 testigos. Entonces los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos. Aquí hay un detalle clave, la palabra regalos no aparece en la versión original, sino ¿qué palabra aparece? Eso lo veremos por la tarde. Para cerrar esta primera parte vamos a leer Yeshaya 44:7, ahí nos dice, y quien proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Elohim sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Vamos a continuar la enseñanza en este Shabbat. Ahora veremos quiénes son los 2 testigos. Antes de contestar esa pregunta, primero veamos lo que quedó pendiente. El texto decía con respecto a los 2 testigos, no permitirán que sus cadáveres sean sepultados, es decir, lo expondrán públicamente y todos los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Aquí hay un problema de traducción. Si lo examinamos desde el griego antiguo, vamos a encontrar que esta palabra traducido como regalo en realidad quiere decir otra cosa. El término griego de revelaciones proviene de una raíz parecida a regalo, pero no es la misma raíz etimológica. En simples palabras, el texto original dice, y se enviarán mensajes unos a otros comunicándose que los 2 testigos han muerto. ¡Qué impresionante! ¿Ya han visto los celulares del futuro? El celular que ahora usted tiene de aquí a poco se va a convertir en chatarra. Los celulares del futuro van a ser luces virtuales. No va a ser algo que usted pueda agarrar. Va a ser como un tatuaje en tu mano que se proyectará como una pantalla que usted podrá visualizar. Pero el tatuaje estará incrustado bajo la piel. Imagínense lo que se viene. Todo va a ser virtual y totalmente controlado por el Antimashia. Ahora entienda, dice en el original griego que este verso está queriendo decir que habrá un medio de comunicación tan efectivo que permitirá que la gente se pase información de inmediato como mensajes rápidos, más rápido que el WhatsApp y el Messenger. Si este aparatito no existiera, esta profecía no se podría cumplir. Si las transmisiones en vivo por internet no hubieran sido inventados, ¿cómo podría la gente de toda tribu, lengua, nación enterarse que estos 2 profetas han muerto estando la gente en cualquier lugar del mundo? Entonces, ¿qué pasará? Se mandarán mensajes unos a otros y se alegrarán. La gente dirá, por fin estos 2 profetas han muerto, los que convirtieron agua en sangre, estos sinvergüenzas que cerraron el cielo para que haya sequía y la gente se muera de hambre, estos infelices que estaban diciendo que la homosexualidad es un pecado, por fin han muerto. La gente va a hacer fiesta y se alegrarán y se enviarán mensajes porque estos 2 profetas habían atormentado. ¿A quiénes? A los moradores de la tierra. ¿Quiénes son los moradores de la tierra? Nosotros no podemos ser, porque nuestra ciudadanía es celestial. Nosotros somos pasajeros en esta tierra. Entonces, ¿quiénes son los moradores de la tierra? Son los inconversos.
inconversos que tienen su herencia aquí en la tierra. Por tanto, cuando usted lea en Revelaciones la frase morador de la tierra, no se refiere a los creyentes, sino a los inconversos, porque solo los inconversos se alegrarían de la muerte de los dos testigos, no el pueblo de Elohim. Luego dice, los dos testigos después de 3 días y medio se levantaron y se pusieron de pie y subieron al cielo en una nube. ¿Cuál es la reacción de la gente al ver ese evento en vivo y en directo? Quedan en shock y se preguntan diciendo, ¿acaso nuestro líder no los mató a estos dos profetas? ¿Cómo es que ahora están de pie y subiendo al cielo? Y cayó temor, pánico y gran temor sobre esa gente que los vio en el mundo entero. La fiesta solo les duró 3 días y medio y después agárrense. Luego dice, en aquella hora hubo un terremoto que mató 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron honra o cabot al Elohim del cielo. La pregunta es, ¿por qué toda esa multitud que primero pide la muerte de los dos testigos, luego se alegran de la muerte de ellos, y esa misma multitud da honra al Elohim del cielo? ¿Qué pasó? Se les cae la venda de los ojos y se dan cuenta que su líder no es otra cosa que el hijo del mismísimo Hasatán, que no pudo contra esos dos testigos de Yahweh. La gente se da cuenta del engaño. ¿Y qué es lo que hace el antimashia cuando se ve descubierto? Rompe el acuerdo de paz con el Estado de Israel y se convierte en el más grande genocida y perseguidor del pueblo de Yahweh. Y a partir de ese momento comienza la gran tribulación, amigos. Dense cuenta cómo todo está concatenado perfectamente. Ahora bien, ¿cuál es la identidad de los dos testigos? Muchos han dicho que podría ser Enoc, uno de los dos testigos. No, amigos, Enoc no puede ser, porque Yahweh dice en Hebreos 11:5 que Enoc fue transpuesto para no ver muerte. Sin embargo, los dos testigos de Revelaciones mueren. Enoc fue transpuesto para no morir nunca. Por ende, Enoc no califica para ser uno de los dos testigos. Segundo caso, algunos dicen que Yahuanán, el discípulo amado, será uno de los dos testigos. ¿Cómo es esto? Algunos creen que sí, porque Yahshua, después de resucitar, observa una pelea de celos entre Kefas y Yahuanán. Ve a Yahuanán 21:20. Va a ver la pelea que se armó ahí. El verso dice, volviéndose Kefas, vio que lo seguía el discípulo amado. Yahshua estaba caminando con Kefas, conversando, y Yahuanán estaba 4 metros atrás. Cuando Kefas vio a Yahuanán, sintió celos y le dijo al Mashiach, Adón, ¿qué hay de este? Y Yahshua le dice a Kefas, oye, si a mí me da la gana que él quede hasta mi segundo regreso, ¿qué a ti? ¿Qué te importa a ti? Ocúpate de lo tuyo y deja de fregar. En lenguaje coloquial sería así, ¿no es cierto? Y miren, entonces se genera un mal entendido entre los Sheliahim. Dice que se extendió entre ellos el rumor, no dice la profecía. Presten cuidado en esto. Dice el rumor, no dice la profecía. Es decir, no es que el Mashiach estaba anunciando de forma oficial y solemnemente que sería así. No, Yahshua dijo, si yo quiero. Es decir, no era una profecía. No añadan a las palabras del Mashiach. Miren el enredo. Y es por eso que algunos dicen que Yahuanán será uno de los dos testigos. No. Entonces, ¿quiénes serán? De acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora, uno de ellos será Moshe. Moshe no entró en la tierra prometida, pero Yahweh nunca dijo que no entraría posteriormente. Acuérdense que cuando Yahshua estaba proclamando en la tierra, se transfiguró en el monte Tabor en Yasharel. ¿Y quiénes aparecieron ahí? Fueron Moshe y Eliyá. Moshe representa la Torá y Eliyá los profetas. Los dos estaban ahí como testigos de la transfiguración. Entonces todo indica que uno de los testigos será Moshe. Pero algunos dirán, ¿dónde está el cadáver de Moshe? El Bri Hadashah dice que Hasatán quiso
quiso robarse el cadáver. El libro de Judas lo describe claramente. ¿Qué pasó con el cadáver de Moshe? Yahweh le dice a Moshe: sube al monte Nebo y morirás allí. Y dice que Elohim mismo lo enterró en un lugar que solo él conocía. Pero antes de eso, Hasatán quiso robarse el cadáver de Moshe. La pregunta es, ¿con qué intención en aquel tiempo Hasatán quiso robarse el cuerpo de Moshe? La respuesta es obvia: para evitar que Moshe se convirtiera en uno de los dos testigos. Hablemos ahora de Eliyá. Él fue transpuesto vivo. Este es otro caso. El libro de Malaquía nos habla de los últimos tiempos. El texto nos dice: he aquí yo os envío el profeta Eliyá antes que venga el día de Yahweh grande y terrible. La pregunta es, ¿acaso Eliyá no era Yahuanán el inmersor? Vayamos al libro de Mateo y resolvamos el enigma. Los discípulos le preguntaron al Mashiach diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Eliyá venga primero? Los discípulos le preguntan al Mashiach: Adón, acláranos una cosa. La profecía de Malaquía dice que Eliyá vendrá. ¿Dónde está? El Mashiach le dice: muchachos, a la verdad Eliyá viene primero, viene y restaurará tiempo futuro todas las cosas. Pero os digo que Eliyá ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que les dio la gana, hasta lo mataron decapitado y colocaron su cabeza en un plato. Entonces sus discípulos comprendieron que les habló de Yahuanán el inmersor. Algunos dirán: uy, es decir que Eliyá se reencarnó en Yahuanán el inmersor. No, la reencarnación no existe. Entonces, ¿qué pasó? Mejor preguntémosle al propio Yahuanán el inmersor, a ver si nos saca del problema. Yahuanán 1:20 confesó Yahuanán el inmersor y no negó, sino confesó: yo no soy el Mashiach. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Eliyá? Dijo: no soy. Ahora sí nos metió en más problemas. Yahshua dice que Eliyá ya vino y todos entendieron que estaba hablando de Yahuanán el inmersor. Yahshua dice: ese es Eliyá. Y le preguntan al mismo Yahuanán el inmersor: ¿eres tú Eliyá? Y él dice: no soy. ¿Cómo resolvemos esto? Sencillo pues, amigo. El Ruach de Eliyá descendió sobre Eliseo cuando el profeta se fue en carros de fuego. Y así como el Ruach de Eliyá descendió sobre Eliseo, también descendió sobre Yahuanán el inmersor. Pero Yahuanán no era Eliyá. Ojo con eso. Entonces, amigo, Eliyá tiene que venir de forma literal. Yahshua lo dijo claramente: a la verdad Eliyá vendrá. Por tanto, ya tenemos a los dos testigos identificados. ¿Cómo lo identificamos? Por cerrar el cielo y por provocar plagas. Asunto solucionado. Los dos testigos son Moshe y Eliyá. Punto final. Ahora veamos, ¿por qué Elohim permite el mal? ¿Por qué el mal no puede ser destruido? ¿Qué implicaría destruirlo? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de responder en este subapartado. Comencemos hablando de libre albedrío. Yahweh creó a toda criatura con la facultad de elegir entre el bien y el mal. No podemos hablar de libre albedrío si primero no existiera dos bandos opuestos, el bien y el mal. ¿Qué pasaría si solamente existiera un solo bando? Por ejemplo, el bien nada más. En ese caso, la libertad de elegir sería restringida. ¿Cómo podrías tú elegir si solo tienes una sola opción? Es imposible. Para que tú puedas elegir necesitas dos opciones, blanco o negro, el bien o el mal. ¿Qué significa esto? ¿Estás diciendo que si el mal no existiera, la libertad de elegir tampoco existiría? Exactamente, amigo. El libre albedrío depende de la existencia del mal. Yahweh Elohim pudo haber creado criaturas que fueran como robots que les sirvieran automáticamente sin tener la capacidad de elegir, pero él no lo hizo de esta manera. El ahabá forzado no es ahabá. Tú no puedes tener una mujer y decirle: te vienes conmigo porque te quiero tener conmigo, y la puedes forzar a vivir contigo, pero tú nunca podrás forzarlo a que te ame. Jamás nadie podrá forzar y manipular las emociones y lo que siente otra persona. El ahabá y el servicio tiene que nacer del corazón y tiene que ser voluntario y espontáneo. Pero esto tiene un riesgo. ¿Cuál riesgo? La rebelión.
Yahweh no nos dio la libertad para que hiciésemos lo que quisiésemos, sino nos dio la libertad para hacer lo que debemos hacer. Por ejemplo, sale un reo de la cárcel, ya cumplió 20 años de prisión y el juez le dice: amiguito, eres libre. Y el preso dice: viva la libertad, soy libre, ¿dónde está la pistola? Y el juez dice: un momentito, señor, tú no eres libre para salir a hacer lo que tú quieras, eres libre para hacer lo que te es permitido hacer. Si vuelves a levantar tu pistola, la próxima bala que salga no perforará el cráneo de otro, sino el tuyo. El libre albedrío no consiste en hacer lo que queramos, eso es rebelión. ¿Quién fue el primero que se rebeló? El querubín grande y protector, Lucifer. ¿Por qué a Lucifer se le llama protector? ¿Qué tenía que proteger si en ese momento no había un enemigo todavía en el cielo? ¿Nunca se han preguntado eso, cierto? Bueno, cuando el Tanakh dice que Lucifer fue creado como el protector de los Malachim, es porque Yahweh sabía que existía en todas las criaturas que él creó la posibilidad de que cualquiera de ellos eligiera no seguir sirviendo al Creador libremente. Pero aquel que fue llamado para proteger y guardar el trono de Yahweh fue el primero en querer dar un golpe de estado en contra del Creador. Ahí nació el pecado con Lucifer. El origen del pecado y la maldad apareció en la criatura más grande, poderosa y cercana al trono de Yahweh. La lección Haruajin es inmediatamente simple de entender. No importa lo cerca que estés de Yahweh, en ti y en mí existe la posibilidad de rebelarnos en contra del Creador, aun cuando hayamos alcanzado un nivel Haruajin elevadísimo con Elohim. Shaulo lo dijo claramente: el que piensa que está firme, mire que no caiga. No importa que tú hayas hablado en lenguas, no importa que tú hayas hecho milagros, no importa cuántas cosas hayas hecho y cuán Haruajin te creas, sigue habiendo en ti la posibilidad de rebelarte y caer. Por ejemplo, ¿qué le dijo Kefas al Mashiach? Adón, no te abandonaré, incluso moriré si es necesario. Pero ¿qué le dijo el Mashiach? De cierto te digo que hoy mismo me negarás 3 veces. Fíjense cómo un Sheliach del Mashiach cayó. ¿Y tú crees que no puedes caer? Hasatán nos va a zarandear como a trigo, así como lo hizo con Kefas. Si no fuera por la intervención de Yahshua, Hasatán hubiera acabado con Kefas. ¿Por qué habló tan impulsiva y precipitadamente Kefas? Porque no se conocía a sí mismo, la debilidad de nuestra carne. Shaulo era un hombre que decía: yo no soy de los que confían en la carne. ¿Qué significa eso? Shaulo dice: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea qué cosa. Habiendo sido yo un hombre erudito y siendo un Sheliach, a mí se me apareció el Mashiach y fui llevado al tercer cielo. No sea que, a pesar de todos esos privilegios, estuve cerca de Yahweh, pero todo eso no me va a servir de nada si al regresar a mi cuerpo no lo pongo bajo sujeción. Imagínense la debilidad de nuestra carne. Incluso Shaulo sabía que podía caer si se descuidaba. Yahweh tenga compasión de nosotros y nos ayude. Ahora bien, Hasatán estuvo en el monte Kadosh de Elohim. Perfecto era en todos sus caminos desde el día en que fue creado hasta el día en que se halló en él maldad. Es decir, no hubo una fuerza externa que empujara a Lucifer al pecado. Adán y Java fueron empujados por Lucifer al pecado. Hubo un tentador externo, pero en caso de Lucifer, él no tenía ninguna fuerza externa que lo tentara para caer en pecado, sino ¿quién lo tentó? Fue su propio corazón, lo que nos demuestra que es mentira que un ser humano se justifique diciendo: hice esto porque el diablo me empujó. El diablo va a ser atado en el milenio por 1000 años para demostrar que el ser humano sin Hasatán es capaz de hacer cosas peores de las que hizo cuando estaba suelto Hasatán. ¿Cómo sabemos esto? Lean Yeshaya 65:20. Ahí dice claramente: el pecador de 100 años será maldito. Ese texto está hablando dentro del contexto del milenio. En el milenio habrá muerte y habrá juicio y habrá también reproducción sexual. Y ahí nos damos cuenta que con Hasatán atado por 1000 años, el hombre tiene el potencial suficiente para
para rebelarse en contra de su creador. Entonces vemos que nada fuera de la voluntad de Hasatán lo impulsó a pecar, no tenía ninguna fuerza externa. No fue Yahweh el que puso el mal en Lucifer, sino que dentro de él mismo surgió el mal, energizado por su orgullo, y cayó en pecado. Nosotros también somos la causa del mal que hacemos por nuestra propia voluntad. Las personas dicen: Hasatán me hizo cometer aquello y lo otro, y comienzan a echarle la culpa de todo al diablo, cuando en realidad fuiste tú el responsable de tu pecado. Deja de echarle la culpa a Hasatán y aprende a reconocer tu responsabilidad. Ahora contestemos la siguiente pregunta: ¿por qué permite el Creador el mal? La forma clásica de este argumento ha estado en controversia a través de toda la historia. Miren ustedes cómo la gente intelectual humana, sin la revelación del Ruach, establece y postula 3 puntos. Número 1. Si el Creador es bueno, así dicen muchos filósofos, él podría destruir el mal. Número 2. Si el Creador es todopoderoso, no tiene ningún impedimento para destruir el mal, pero el mal no ha sido destruido. Número 3. Por lo tanto, el Creador no puede ser bueno. ¿Dónde se encuentra el error de estos intelectuales, entre comillas? El error se encuentra en lo siguiente: en que desde nuestra perspectiva humana nosotros no podemos ver en una inundación, en un accidente, en un cáncer, en una muerte, nada bueno. No podemos ver que haya un propósito detrás de lo que nosotros llamamos malo. En otras palabras, cuando nuestro Mashiach Yahshua fue sacrificado en el madero, las personas que estaban en pie mirando la escena no pudieron imaginarse que detrás de ese sacrificio sangriento se encontraba toda la sabiduría de Yahweh. Entonces contestemos la pregunta: ¿por qué Yahweh no detiene el mal inmediatamente? Muy simple: porque el mal no puede ser destruido sin antes destruir el libre albedrío. ¿Cómo es esto? Para que haya libre albedrío tiene que haber dos opciones, el bien y el mal. Si solamente existiera una sola opción, por ejemplo el bien, entonces el libre albedrío se ve restringido. Nadie podría elegir, sino estaría obligado a seguir la única opción, en este caso el bien. Por esta causa es necesario que el mal exista por un tiempo, para que todos puedan elegir a cuál bando pertenecer. Y una vez que todos hayan elegido, entonces recién el mal será exterminado para siempre. Entonces en este momento el mal todavía no puede ser destruido, porque muchas personas todavía no han nacido, ellos no han elegido todavía su bando. Por tanto, en este momento no se puede destruir el mal. Pero entonces, ¿qué hacemos con el mal? No podemos destruirlo, pero sí combatirlo y vencerlo. ¿Qué dijo Shaulo en Romanos? Vence el mal haciendo el bien. Esa es la única forma de combatir el mal. Por ejemplo, si alguien te golpea en la calle, tú no debes actuar como él, no puedes devolverle el golpe. Si lo haces, estás siendo vencido por el mal. No puedes vengarte por ti mismo. ¿Por qué? Porque tú nunca vas a pagarle a esa persona con el peso exacto del daño que te causó. Ahí puede pasar dos cosas. Número 1, no le vas a dar el justo pago que esa persona merece. Y número 2, en tu venganza se te puede pasar la mano. Él te dio un puñetazo y tú trataste de vengarte y le diste 2 puñetazos, se te pasó la mano. Le causaste más daño del que recibiste. Por eso Yahweh dice: no se venguen ustedes mismos, dejen la venganza en mi mano, yo pagaré. Solo Yahweh puede darle el pago exacto que esa persona merece, porque Yahweh es justo. A Yahweh no se le va a pasar la mano, ni tampoco le va a faltar la mano. Él da el pago exacto. Por tanto, nunca te vengues de tu enemigo, sino al contrario, debes hacerle un favor, y al hacer eso amontonarás ascuas sobre su cabeza. ¿Qué significa amontonar ascuas sobre la cabeza de mi enemigo? Con este ejemplo lo entenderás. Tu vecina anoche hizo un tonazo en su casa y hasta la mañana no te dejaron dormir, y estás con las ganas de darle y no consejos. ¿Qué debes hacer? Hazle un pastel de chocolate y ve donde tu vecina y dile: Shalem, vecina, anoche no me dejaste
de dormir, te traigo este pastelito de regalo y quiero decirte que te estimo mucho. Al escuchar esas palabras, ella no va a saber qué hacer, la vas a avergonzar, pero en el momento que hagas eso con Ahabá sin guardar rencor, en ese momento comienza su juicio. Eso es lo que significa ascuas de fuego sobre la cabeza de tu enemigo. Entonces claramente vemos que no podemos destruir el mal, sino más bien se nos manda vencer el mal haciendo obras del bien. Tú no puedes pagar con la misma moneda, pero las personas casi nunca hacen eso. Tu esposo te dio una cachetada y tú vas y le das un sartenazo o lo matas de hambre sin prepararle la comida. En ese momento estás siendo derrotado por el mal. Ahora, el hecho de que el mal no está siendo destruido en este preciso momento no significa que nunca lo será. El problema está en que las personas quieren que hoy mismo ahorquen al diablo y sus secuaces y se acabe de una vez por todas el mal. Muchas personas dicen respecto a esto: ¿por qué el Creador no acaba con el mal de una vez por todas si Él es el Todopoderoso? La respuesta es simple: porque la destrucción comenzaría por ti y tu casa. Así que dale gratitud a Yahweh Elohim que esto no ha sucedido. Y miren lo que dice Kefas con respecto a este tema. El Adón Yahshua no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. El problema es que nosotros somos impacientes, no queremos esperar, queremos que las cosas ocurran, pero ya. Luego dice el texto, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos hagan teshuvá. ¿Qué es lo que hace que Yahshua todavía no venga y acabe con el mal y se acaben las injusticias? Muy simple, existen todavía millones de personas que no se convirtieron a Yahweh Elohim, y si tú eres una de esas personas impacientes y no quieres esperar, entonces ¿por qué no te pones a proclamar las buenas nuevas y aceleras la venida de Yahshua? ¿Cuál es el requisito primordial para la venida del Mashiach? Y será proclamado esta Besorá en todas las naciones y luego vendrá el fin. Entonces ponte a accionar y habla menos. Si alguien se ofende, ¿qué podemos hacer? Yahshua proclamaba y muchos se ofendían con su mensaje, pero él no tenía temor de la gente. Continuemos. A mayor empuje, mayor resistencia. ¿Qué significa esto? Con un ejemplo es más fácil de entender. Usted habrá visto a esos fisicoculturistas que levantan pesos tremendos con los brazos. Al principio comienzan levantando un peso ligero y luego se van añadiendo más pesas para ver hasta dónde es capaz de resistir el atleta. Lo mismo se aplica a nosotros. Nosotros no podemos saber la capacidad que tenemos para enfrentarnos a la vida hasta que enfrentamos las adversidades. Si Yahweh mira que a la primera pruebita tú saltas como zancudo fumigado, si tú eres una persona hipersensible, no aguantas ni la reprensión de tu hermano, entonces Yahweh no va a poner más pesas o muelles sobre ti. Ahí te va a dejar. No le pongan más carga porque hasta ahí puede resistir. En cambio, al otro que puede resistir más, pónganle más carga. Y esto es lo que determinará la posición que ocuparás en el reino de los cielos. ¿Cuánta resistencia tienes para sufrir? Cuando Yahweh mira que no te apachurras, no te desanimas y sigues a pesar del dolor que estás sintiendo, entonces no te imaginas lo que Yahweh tiene preparado para ti mañana, porque precisamente los valientes arrebatan el reino de Elohim. Se necesita en esta vida y para poder vivir con Yahweh valor, y ese valor no es inherente ni innato de nosotros, es un valor que el Ruach HaKodesh nos infunde, porque no nos ha dado Yahweh un Ruach de cobardía, sino de Ahavá, poder y dominio propio. Si realmente tienes el Ruach HaKodesh, te vas a levantar, vas a empujar, te vas a sobreponer a tus enfermedades, a las tragedias, a lo que te hicieron, y te vas a levantar y te vas a reír de tu pasado y de la pesadilla que atravesaste. Salmos 91:14 nos dice: por cuanto en mí ha puesto su Ahavá, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo exaltaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación.